Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Pues en estas fechas podemos tal vez sentirnos un poco tristes, un poco ansiosos, porque sabemos que esta Navidad y Año Nuevo la vamos a pasar tal vez no con nuestros seres queridos, tal vez solos, y por eso quisiera contarles un poco de la historia de la Navidad y todos estos elementos, que de dónde vienen, cuáles son sus orígenes. Quédense aquí y lo veremos. Pues, ¿cuáles son los orígenes? Se cree que por ahí del año 2017 a.C., los romanos celebraban unas fiestas que se llaman Saturnales y que estas eran en honor al dios Saturno, el cual era el dios de la cosecha, de la agricultura. Estas se realizaban entre el 17 y el 23 de diciembre, pues más que nada era la finalización de la cosecha, de las actividades, porque entraba el invierno. También coincide con el solsticio de invierno, que en las latitudes norte es todavía más notorio porque es el día más oscuro del año, que hace poco se celebró, fue el 21 de diciembre, en donde el sol sale más tarde y se pone más pronto. Y lo que pasaba en estas fiestas es que ya se acababan todas estas actividades agrícolas y los campesinos o las personas que se dedicaban a esto pues ya lo veían como un break, como ya son días de descanso, se iban a sus casas, se reunían con sus familias, con sus amigos, se daban un intercambio de regalos que curiosamente aún sigue pasando aquí. Eran 7 días en los que había pura fiesta y descontrol, eran banquetes públicos, entonces toda la gente ahí se reunía. ¿De dónde viene la palabra Navidad? La palabra Navidad viene del latín nativitas, que quiere decir nacimiento. En la religión cristiana se celebra el nacimiento de Jesucristo. Por ejemplo, en inglés que dicen Christmas, quiere decir más, es la palabra en inglés para referirse a misa, y Christ, pues de Cristo, entonces como una misa que se celebra en honor a Cristo. Sin embargo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento no hay una fecha específica que diga cuándo nació Jesucristo. Muchos eruditos calculan que tal vez fue por Pascua. Sin embargo, cuando fue esto de la evangelización y los romanos adquirieron el cristianismo, decidieron hacer coincidir estas fiestas que eran paganas o de descontrol con el nacimiento de Jesucristo. Por lo tanto, 300 años después de que nació Jesucristo, se estableció la fecha como el 25 de diciembre, como una fecha oficial. Julio César puso el calendario juliano y entonces hacía coincidir estas fiestas de solsticio, de descanso, con lo religioso. Cabe mencionar que los romanos también celebraban al dios del sol el 25 de diciembre y es por eso que también hacen coincidir esta fecha. Hay otras civilizaciones que también coincidentemente celebraban, gracias al solsticio de invierno, a sus diferentes dioses. Por ejemplo, los aztecas tenían al dios de la guerra y del sol, que era llamado Huitzilopochtli, y también hacían grandes banquetes que duraban más o menos una semana. Los incas también a su dios que se llama Inti, o rey sol, o dios del sol, donde querían celebrar el renacimiento, la luz, todo esto gracias a este dios. Y también los nórdicos celebraban al dios del sol, al dios de la fertilidad, que se llama Frey. Algunas otras religiones tienen fechas distintas. Por ejemplo, los ortodoxos celebran el nacimiento de Cristo entre el 6 y 7 de enero porque ellos siguen un calendario, el calendario gregoriano. Acuérdense, con esto de los cambios de los calendarios, pues las fechas ahí se van moviendo. Y los protestantes con Lutero pues se quisieron separar del catolicismo y entonces dejaron de celebrar. Sin embargo, en muchos países, dependiendo la religión, aún continúan con estas celebraciones. Muchos celebran y cenan el 25 de diciembre. Por ejemplo, en México se acostumbra que se cene el 24, que se conoce como Nochebuena, y es la cena de Nochebuena. Luego ya el 25 se hacen otras actividades, pero donde se reúne la familia a cenar, pues es el 24 de diciembre. En otros países esto es hasta el 25 de diciembre, por ejemplo en Norteamérica, en Reino Unido. Cuéntenme en su país qué días celebran o no celebran o qué hacen en estas fechas. Pero bueno, continuemos con esto de los elementos de la Navidad. Pues el famoso árbol de Navidad que nos encanta decorar o se cree que se deriva de una celebración pagana
Se cree que, por ejemplo, los babilonios adornaban árboles o cortaban grandes árboles, los adornaban con frutillas, les ponían regalos abajo. Imagínense, es muy parecido. Los celtas adornaban robles con velas y esto era un símbolo de fertilidad. Los nórdicos tenían la celebración que se llama Jule y de hecho para decir feliz Navidad en sueco es God Jul, que todavía asemeja a esta celebración pagana, vikinga, y en donde ponían el árbol de Navidad en el techo, imagínense. Se cree que ya como que el árbol, el que ya ahorita se utiliza, fue en Alemania y hay indicios históricos que dicen que Lutero le puso unas velas a un abeto. En México, los emperadores Maximiliano y Carlota trajeron el árbol de Navidad. En Reino Unido, la reina Victoria fue la primera que lo empezó a usar. Y pues si se fijan, hasta hoy a la fecha hay muchos diseños de árboles de Navidad. Ya hay unos que se pueden poner en la pared, hay otros muy grandes, otros chiquitos, otros más minimalistas. Pero esta tradición se sigue usando. Algo también que caracteriza a la Navidad son los cánticos. A mí me encantan. Y los conocemos como villancicos. Estos villancicos y esta palabra surge de el canto que era muy alegre, que trataba más de los chismes del pueblo y era de las personas que vivían en las villas, los villanos. No crean que son la gente mala. Y después ya tomó una connotación religiosa donde describen todo esto del nacimiento de Jesucristo. A lo largo del mundo se han distribuido como una manera muy tradicional de cantar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un villancico y una canción de Navidad? Pues simplemente que el villancico tiene un carácter religioso y la canción de Navidad pues está hablando más de lo que pasa en la cena navideña, de que hace frío, que todos están reunidos cerca de una chimenea, todos abriendo regalos y son muy populares hoy en día porque los vemos en comerciales, en películas, aunque también los villancicos, y la verdad a mí me gustan ambos y me encanta en estas fechas estar cantando, estar oyendo. Es una manera muy bonita de sentirse en esta época. De hecho, conozco personas que hasta a principios de noviembre ya están con todos los villancicos. Algo que en México también caracteriza en esta época son las famosas pastorelas. Más que nada son una representación chusca y las peripecias que pueden pasar un grupo de pastores que van a ver al niño Jesús, que van hacia Belén. Por si no lo sabían, esta fue una manera de evangelizar cuando llegaron los españoles a México y se representan desde 1530 en México y hasta la fecha. Y ahorita con la virtualidad hubo muchos grupos de teatro que las estuvieron presentando. También algo que caracteriza aquí en México son las posadas. Pero ¿saben de dónde vienen? Pues precisamente de igual manera una forma de evangelizar a todos los indígenas que traían su religión politeísta y que en estas fechas celebraban al dios del sol, de la guerra, fue hacer unas misas que se llamaban misas de aguinaldo, donde era una forma más divertida de difundir la nueva religión y se hacía una procesión con velas y después una cena, todo era público en las calles, que por los que no saben, las posadas hoy en día igual son reuniones donde tiene el carácter religioso y fiesta. Hay algunos que ya quitaron el carácter religioso y solo es fiesta. El siguiente elemento que involucra a las posadas es la famosa piñata. Quien no sepa qué es una olla de barro adornada. Originalmente era con 7 picos, ahorita hay de muchos estilos, de muchos colores, de muchas formas. Hasta hicieron, creo, ya la piñata del coronavirus. Las piñatas datan de 1586 y era una forma también de evangelizar, en donde se adornaban con 7 picos, esta olla de barro, y estos 7 picos representaban los 7 pecados capitales. Adentro se le ponía fruta, dulces, son como las riquezas que representan el paraíso, el cielo. Otra figura muy mítica es la de Santa Claus, pero también, ¿saben ustedes de dónde es su origen? Se origina o se basa en un santo que existió en el siglo IV que se llamaba San Nicolás, en lo que ahora es la región de Turquía, el cual heredó una gran fortuna y se la dio a los pobres. Fue muy conocido durante esa época y hasta la fecha todavía se le celebra, se le conoce como el patrono o el protector de los pobres. Entonces Santa Claus se basa en esta figura
En algunos otros países lo conocen como Papá Noel, que Noel significa Navidad, entonces se le atribuyó como el padre de la Navidad. Y regresando a lo que dijimos en los orígenes de la Navidad con estas fiestas saturnales con los romanos, también curiosamente a los niños se les daba juguetes, que es lo que representa Santa Claus. Bueno, y en 1624 los migrantes holandeses que llegaron a Norteamérica, ellos continuaban celebrando esta tradición de San Nicolás y lo celebraban a principios de diciembre, como entre el 5 y 6 de diciembre. En holandés se dice Sinterklaas. Entonces traían estas tradiciones a la región de Nueva Ámsterdam, que ahora se conoce como Nueva York. Por ahí se encontró un poema en donde con esto mezcla de holandés e inglés, en vez de decir Sinterklaas refiriéndose al San Nicolás, se le deformó a Santa Claus. Después en el siglo XIX pues se hizo esta tradición de que era un duende o un elfo regordete que le traía regalos a los niños y que se llamaba Santa Claus. Así fue como esta tradición se comparte en el siglo XIX a Reino Unido, a Francia, y demás países europeos, y ya hasta el siglo XX una compañía de refrescos pues le da una figura más humana y no tanto como un duende o como un gnomo, y pues es la figura que todo mundo conoce, que vemos en comerciales, que vemos en la tele, que vemos en tarjetas. Entonces, si se fijan, muchas de estas tradiciones se van moviendo, se van quitando, se van cambiando los nombres a lo largo del tiempo porque pues no es algo fijo, la gente se mueve, comparte otras tradiciones y pues adquiere las al lugar al que van, ¿no? Espero les haya gustado este video con un poco de historia de la Navidad. Cuéntenme ustedes qué otras tradiciones hacen en sus países o en sus familias. Sabemos que son momentos pues a lo mejor tristes, el hecho de que no podamos estar todos juntos, pero hay que ayudarnos de la tecnología para conectarnos, para abrazarnos a lo lejos. Yo les mando un gran abrazo, coméntenme todo lo que quieran, con mucho gusto yo los leo y nos vemos pronto. ¡Feliz Navidad!